Hola, buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, según el horario que estés viendo esta presentación. Bueno, iniciamos con todo entonces el soporte vital básico de la American Heart Association, representado por el organismo de formación académico Reanima y Entrena Chile. Mi nombre es Israel Fonseca, yo soy el director académico y soy el tutor en este momento que los va a guiar en lo que es la actualización o el entrenamiento y reentrenamiento finalmente, si es que a lo mejor estás renovando lo que son tus conocimientos dentro del soporte vital básico. Y bueno, vamos a ello entonces. Vamos a hablar de algunos objetivos del soporte vital básico, como por ejemplo describir la reanimación cardiopulmonar de alta calidad y por supuesto lo que son las repercusiones ante la supervivencia, describir todos los pasos de la cadena de la emergencia, aplicar los conceptos de soporte vital básico pertenecientes a la cadena de la supervivencia, reconocer las señales de un paro o de un PCR para poder realizar un RCP, una reanimación cardiopulmonar de alta calidad, describir la importancia del uso del DEA, demostrar el uso apropiado del desfibrilador externo automático, el DEA, efectuar ventilaciones eficaces mediante el uso de un dispositivo de barrera, y por supuesto cuando hablamos de ventilaciones eficaces quieren decir ventilaciones de uso correcto. Realizar una RCP de alta calidad tanto en adultos y en niños. Vamos a estar hablando de todo esto de esquema a continuación. Y es que, a pesar de los avances recientes, menos del 40% de los adultos recibe una reanimación cardiopulmonar de alta calidad, iniciada por personas sin experiencia médica, y en menos del 12% se utiliza un DEA, antes de la llegada del SEM. Hoy en día, el DEA es una ley, la ley 21.156, la cual ampara a los espacios públicos para que estos sean protegidos. Cuando hablamos de zonas cardioseguras o zonas cardioprotegidas, quiere decir que en ese lugar se implementó un desfibrilador externo automático con el personal paritario entrenado. Entonces, cuando hablamos de que un 40% de los adultos recién es socorrido, es aún muy poco. Asimismo, el 12% se utiliza el desfibrilador. También es una cifra, es un porcentaje bastante bajo, pero en la cual nosotros como organismo hemos estado intentando educar a la población, educando a la comunidad y por supuesto a los profesionales del área de la salud. Entonces, cuando entendemos el por qué debemos operar un desfibrilador externo automático, por qué debe estar disponible este dispositivo en los recintos, es porque hay una alta probabilidad en la población de sufrir un infarto o un paro cardiorrespiratorio. Es por eso que el DEA siempre va a estar en nuestras pautas de capacitación, porque es un aparato que eh, ha demostrado eficiencia dentro de lo que es el soporte vital básico, pudiendo identificar los distintos tipos de ritmos. Cuando hablamos de paro cardiorrespiratorio, es cuando sucede dentro del sistema cardiorrespiratorio, ¿cierto? Cuando el corazón deja de latir y hay ausencia de respiración o respiraciones agónicas. Por supuesto que esto es prevalencia de algo coronario o una obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño, para que se pueda entender. Entonces acá hacemos algunas diferencias de, por ejemplo, paro cardíaco, paro cardiorrespiratorio, infarto agudo al miocardio. Hablamos de las diferencias de, por ejemplo, paro cardíaco o ataque cardíaco, que son muchas de las preguntas que nos hacemos muchas veces. Entonces es importante a nivel fisiológico poder entender lo que ocurre dentro del organismo cuando una de estas tres o de estas cuatro está presente, ¿verdad? Porque cuando hablamos de paro, quiere decir que el corazón deja de latir, como bien dice, y puede ser inesperado, principalmente por problemas eléctricos. Algunos síntomas que el paciente o la paciente va a tener, principalmente va a comenzar con jadeos, va a haber una dificultad respiratoria presente, falta a respuestas de estímulos, interrupción de la respiración, o sea, disnea, por supuesto, muerte en cuestión de minutos. Cuando no se responde o no se evidencia y no se pesquisa de inmediato un paro cardíaco o un infarto,
es señal de que falta entrenamiento en la comunidad. Y somos nosotros los responsables, y cuando decimos nosotros, ustedes, ¿cierto? Todos nosotros, los cuales promovemos los primeros auxilios, los responsables de poder seguir educando a la comunidad. Entonces, cuando le preguntamos a un vecino, a una persona, ¿qué hacer en caso de que estos síntomas estén presentes? Pues bien, primero, principalmente basándonos en lo que es la cadena de la emergencia, verificar el lugar, llamar a emergencias, iniciar con la reanimación cardiopulmonar. En caso de que este sea un evento intrahospitalario, porque por supuesto cuando nos posicionamos con esta misma temática en la calle, en un sector prehospitalario, siempre vamos a asegurar la escena antes de poder actuar. Bien, entonces, versus el infarto, cuando hacemos la diferencia entre paro cardíaco o paro cardiorrespiratorio versus infarto agudo del miocardio, el infarto va situado y va de la mano con un coágulo de sangre que bloquea el flujo coronario y se caracteriza por un problema de circulación. Existen molestias intensas en el pecho que se pueden confundir, ¿cierto? Muchas veces con vómitos, principalmente nacen antes del dolor de pecho. Existe una dificultad también respiratoria, sudoración fría, náuseas y vómitos. Desde la aparición y persistencia de síntomas se debe llevar de inmediato o activar, más bien dicho, toda la cadena de la emergencia en este paciente. Y para recordar, cuando hablamos de paro cardíaco, ¿verdad? Versus ataque cardíaco, el paro cardíaco es un problema eléctrico que se sitúa en el corazón. Probablemente cuando un paciente sufre un paro cardíaco o un infarto, el desfibrilador va a ser bastante útil porque hay un 85-90% de que sea un ritmo desfibrilable. ¿Okay? Cuando hablamos de ataque cardíaco, el ataque cardíaco es un problema de circulación. El problema de circulación de igual forma va a provocar un cambio de ritmo coronario, por ende el desfibrilador de igual forma podría captar este tipo de ritmo. Y cuando hablamos de la cadena de la supervivencia, como ustedes pueden ver acá en la imagen, esto está actualizado, hablamos de principalmente el reconocimiento temprano de lo que está sucediendo. Secundariamente hablamos de la activación de los servicios de emergencia. Cuando esto lo situamos en el sector intrahospitalario, vamos a estar chequeando a nuestros pacientes y vamos a reconocer también toda problemática de salud que puedan estos tener en el transcurso de su hospitalización, activando también el código azul en caso de alguna emergencia que pueda estar teniendo este usuario. La reanimación cardiopulmonar de alta calidad, por supuesto, una vez que se identifica, se alerta al equipo y vamos con todo con el RCP para no perder minutos, en donde ya se inicia este soporte vital básico pensando en que si yo estoy en un sector intrahospitalario o en una ambulancia avanzada, vamos a estar pensando en una desfibrilación o en una monitorización continua. Cuidado post parada cardíaca. Esto va a ser principalmente cuando podamos recuperar al paciente y podamos devolverle la vida para posteriormente su recuperación. Entonces, aquí las diferencias es que cuando en la parte del desfibrilador, por ejemplo, estamos haciendo RCP, viene el desfibrilador, ¿verdad? Y en el caso intrahospitalario, idealmente vamos a tener que estar con los cuidados del paciente una vez que este es retornado a su vida normal, ¿ya? Y en el caso prehospitalario, cuando el paciente es a lo mejor atendido por personal lego o por personal con conocimiento, ya sea en un sector público o prehospitalario, este paciente va a tener que ser trasladado a un centro asistencial, idealmente un hospital de alta complejidad, para los cuidados postparos cardíacos, ¿cierto? Y su positiva recuperación. Entonces, hacemos diferencia entre en un sector intrahospitalario como prehospitalario. En el caso de la cadena de la supervivencia pediátrica es muy similar. Hacemos el reconocimiento temprano de lo que ocurre. Vamos a tener que activar servicios de emergencia y reanimación cardiopulmonar de alta calidad, ¿verdad?
Esto pensando en que es un sector intrahospitalario y este es un sector prehospitalario. Pero acá hay algo muy importante que recalcar. Cuando nosotros identificamos a un pediátrico, a un lactante, ¿verdad? A un bebé que este no responde, no respira, tiene un pulso débil, está jadeando, tiene dificultad respiratoria, antes de llamar a servicios de emergencia vamos a tener que aplicar 30 compresiones torácicas para poder aumentar el porcentaje de supervivencia. Posteriormente de las 30 compresiones pedimos ayuda para posteriormente continuar con la reanimación cardiopulmonar. Esto es en el sector intrahospitalario y prehospitalario. Pensando en que puedo tener un desfibrilador externo automático en un sector público y dentro de un hospital o una clínica ya estamos pensando en la desfibrilación o monitorización constante. Entonces, cuando identificamos a un paciente pediátrico con estas características, ¿cierto?, de agonía, vamos a tener que realizar las 30 compresiones de seguridad, por supuesto, porque en el fondo se intenta prevalecer y restablecer su porcentaje de supervivencia. Perfecto, para que una vez ya realizado toda la estabilización, este paciente pueda recuperarse sin ningún problema y pueda estar con su familia. ¿Cómo reconocer a un paciente en paro cardiorrespiratorio? Bueno, principalmente buscar respuestas en él o en ella. Antes de poder actuar, asegurar la escena si es que a lo mejor esta es insegura. Presione los hombros de la víctima y háblele en voz alta. Hey, ¿estás bien? Hey, amigo o amiga, ¿estás bien? Si sabemos el nombre, por supuesto, le vamos a llamar por su nombre. Lo vamos a mover, cuando se realice este movimiento en el pecho para poder moverlo un poco, vamos a afirmar siempre su cervical porque no sabemos cuál es la problemática de base, la etiología. ¿Okay? En caso de que la víctima sea un bebé, llámelo por su nombre, pellizquele la planta de los pies e inclusive podríamos estimular la planta de los pies con el test de Babinski. Si no responde, llame al servicio de emergencias médicas y vamos con la reanimación cardiopulmonar una vez que ya identificamos que no existe pulso, no hay respuesta ventilatoria ni estímulo neuroreflectivo. ¿Okay? Una vez que nosotros identificamos esto, vamos a realizar la reanimación cardiopulmonar entre las zonas intermamilares con la base plantar de mi palma y una entrelazada con la otra, brazos extendidos, y vamos a realizar la reanimación cardiopulmonar 30 compresiones, ¿cierto?, con 2 ventilaciones de rescate siempre y cuando yo cuente con los implementos para poder ventilar. De lo contrario, vamos a dedicarnos solamente a realizar RCP. Entonces, según lo que hablábamos, si no hay respuesta, está en paro o se sospecha de un paro, bueno, de inmediato vamos a pedir ayuda, vamos a alertar a servicios de emergencia y vamos a iniciar el RCP. En caso de estar en un sector intrahospitalario, usted lo que va a realizar va a hacer el reconocimiento de evidenciar lo que está ocurriendo y vamos inmediatamente a tocar la campana, el timbre, el código azul, gritar, pedir ayuda, ¿cierto? Por supuesto, todo eso se realiza en 5 o 6 segundos. Todo lo que es la evaluación del paciente no puede demorar más de 10 segundos para yo poder ya estar aplicando la reanimación cardiopulmonar. En caso de que el paciente presente signos, parámetros vitales y solamente esté transcurriendo posiblemente una lipotimia o un desmayo, ¿cierto? Vamos a posicionar al paciente en posición lateral de seguridad. Esto es más para el sector prehospitalario porque hablando en el intrahospitalario, lógicamente que entre todo el equipo vamos a poder moverlo a una posición segura, ¿cierto? Pero cuando hablamos de un sector prehospitalario donde existen respondedores de emergencia, bomberos, y nos encontramos a lo mejor solos, vamos a tener que aplicar esta técnica. El brazo derecho hacia arriba, el otro brazo por encima del tórax, una de las piernas flectarla para que de esa forma al girar este paciente pueda apoyarse sin ningún problema. Asimismo, verificar la vía aérea en caso de una expulsión de contenido gástrico.
¿Ok? En el caso de los adultos vamos a poder verificar si es que existe pulso continuo en la zona de la carótida, ya no así en el caso de un bebé, que principalmente el pulso lo vamos a tener que buscar en el brazo, ¿cierto? En la zona interna, buscando arteria braquial para que de esta forma yo pueda asegurarme si es que existe pulso en un bebé. Recuerden que el pulso en el lactante, en el pediátrico, si es que este débil, está por debajo de los 60 latidos por minuto, se debe de iniciar de inmediato lo que es el RCP. En el caso del adulto, si no encontramos signos vitales como por ejemplo el pulso, esto vamos a tener que aplicarlo dentro de 10 segundos, más no. Si nosotros no estamos seguros de encontrar un pulso o estamos con la duda, vamos a tener que aplicar el RCP. La sigla MES, mirar, escuchar, sentir, no se utiliza mucho, pero de igual forma la recomendamos porque es una buena normotecnia para que la podamos implementar de vez en cuando en caso de que se nos olvide cómo es el paso a seguir. Verificar pulso, escuchar o sentir ventilación, verificar la expansión pulmonar, si no existe ninguna de estas, iniciar el RCP. Y es que en esta parte también vamos a hablar de lo que es la alta calidad en las compresiones. Vamos a tener que ubicar la palma, ¿cierto? La base plantar de nuestra mano entre la zona intermamilar encima del hueso del esternón, que esta parte, bueno, significativamente sería el cuerpo del esternón. Como ustedes ven en la figura o en la imagen A, va a ir la primera palma apoyada, ¿cierto? Con nuestra base y vamos a tener que aplicar reanimación cardiopulmonar. En este caso, estamos hablando, por ejemplo, en la imagen A de un niño o un adolescente, 12, 10 años, según su fisionomía, ¿verdad? Su contextura, vamos a tener que aplicar este RCP con una mano, ¿verdad? Y en caso de que ya este adolescente o este adulto nosotros podamos identificar lo que es el RCP en un adulto o en este adolescente que tiene una contextura bastante gruesa, bastante adulta, vamos a tener que aplicar el RCP con ambas manos, ¿cierto? Con ambas bases de la palma, entrelazando nuestros brazos, nuestras manos, y que los brazos estén siempre extendidos. Ubicar la mano en el centro del tórax, ¿cierto? Como bien dice acá, ponga una mano sobre la otra, como bien dice la imagen B. Respecto a la profundidad de la compresión, esta debe ser por lo menos a 1/3 del tórax. Dejar siempre la expansión, o sea, debemos esperar el retorno de la expansión pulmonar. Cuando nosotros comprimamos, debemos esperar ese retorno de respuesta para que la compresión sea una compresión de alta calidad y el bombeo ventricular sea eficiente mientras nosotros comprimimos. La velocidad tiene que ser una velocidad rítmica para que esta RCP de alta calidad sea siempre eficiente. A no ser, vamos a tener que detenernos, ¿cierto? Cuando llegue el desfibrilador, esa sería la única interrupción, pero siempre decimos que idealmente la RCP se haga con 2 operadores de rescate para que se vayan turnando siglo por siglo. Esto va a hacer que la reanimación cardiopulmonar sea siempre de alta calidad y tengamos un mayor porcentaje de respuesta y de supervivencia en el paciente. Y cuando hablamos del tiempo rítmico nos referimos a esta imagen. Sería un ritmo constante, lo cual me va a poder determinar que estoy ejerciendo compresiones de 100 a 120 compresiones por minuto, ¿verdad? De 100 a 120 aproximadamente. Entonces esperamos ese retorno de respuesta del tórax para poder continuar comprimiendo, ¿verdad? Y que este llenado ventricular sea de forma positiva y eficaz para que en el fondo podamos seguir oxigenando los órganos más importantes, moviendo moléculas de oxígenos a estos órganos vitales: cerebro, corazón, pulmón, hígado, páncreas, etc.
Y bueno, continuando con lo que estábamos hablando, las compresiones en el tórax. Estas deben ser de 100 a 120 por minuto. Esto es un aproximado. La profundidad a un tercio del tórax, y más bien esto habla de 5 centímetros. Minimice las interrupciones. Esto es cuando yo hablaba de que excepto cuando llegue el desfibrilador para su instalación. La relación siempre va a ser de 30 es a 2, ¿verdad? Cuando existan ventilaciones también vamos a tener que verificar, en el caso intrahospitalario, de que sea una ventilación segura, con un buen sellado en la máscara, maniobra C y E, y poder ventilar de una forma prudente. Y bueno, como también hablábamos en la anterior diapositiva, la posición del reanimador debe ser siempre con los brazos extendidos. Se debe adoptar una posición cómoda, la curvatura lumbar, ¿cierto? O toraco dorsal debe ser también mirando siempre al paciente para que de esta forma evitar la fatiga muscular, y la compresión siempre sea con el peso de nuestro cuerpo. ¿Okay? No hay que flectar los brazos mientras comprimimos, sino poder buscar bien ese punto de apoyo en todo ámbito, como por ejemplo también en la cadera. Ya, las dos rodillas en el suelo, en una base sólida, el impulso de la cadera también abajo, y todo lo que es el movimiento, que sea un movimiento coordinado mientras comprimimos de 4 a 5 centímetros, recordar. Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que era la reanimación cardiopulmonar en el embarazo, en gestantes, ¿verdad? Y es que bueno, acá debemos hablar siempre de la supervivencia de la madre. Ya tenemos 2 pacientes en nuestra plana, ¿verdad? Entonces, la supervivencia del bebé va a depender siempre de la madre. Por ende, vamos a tener que hacer un trabajo 100% eficaz, en donde hablamos que el abdomen de la embarazada vamos a tener que siempre lateralizarlo hacia la parte izquierda. Esto es más bien en el sector intrahospitalario, pero si es que tenemos de una tabla espinal, que generalmente la maneja un sector prehospitalario, vamos a tener que usar lo que es la tabla espinal. Bueno, la tabla espinal también se puede apoyar acá en la intrahospitalaria, ¿cierto? Si es que se dispone, pero en todo momento poder lateralizar lo que es el útero de la madre, ¿cierto? Porque de tal forma vamos a estar protegiendo los órganos más importantes y los vasos que están haciendo este llenado ventricular hacia el bebé. Vasos más importantes como la cava inferior, la aorta descendente, y de tal forma que la compresión va a ser la misma. Vamos a tener que estar pensando en una vía aérea avanzada en un sector intrahospitalario, en donde la persona que realice la intubación tiene que ser una persona con entrenamiento. La vía aérea de la embarazada siempre es mucho más pequeña, lo que son los medicamentos vasoactivos, adrenalina y epinefrina son exactamente lo mismo, solamente que aquí la única diferencia es que la lateralización se tendría que realizar a 30 grados con la ayuda de tabla espinal, o de lo contrario poder hacer eh, esa lateralidad con nuestra misma mano, para que de esa forma el útero se incline hacia la zona izquierda, eh, y de tal forma que podamos estar haciendo la misma supervivencia para la madre y para el bebé. Bueno, también estamos hablando de lo que es el RCP en niños. Esto también contempla lo que es el soporte vital básico. Delante también hablábamos de lo que era la reanimación cardiopulmonar con una mano. Y esto era ya en niños, ¿verdad? Mayores de 8 años es igual que un adulto. O sea, cuando hablamos de un niño que ya tiene arriba de 9 años, ya debemos considerarlo con una reanimación cardiopulmonar tipo adulto, o sea, con 2 manos. Pero esto siempre va a depender de la contextura del paciente, porque si tenemos un bebé en donde, un niño en donde su madre nos refiere que tiene 10 años, pero morfológicamente representa a un niño de 6, vamos a tener que aplicar solamente con una mano el RCP.
¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir, mayor de 8 años es igual que un adulto. Asimismo, morfológicamente, que es lo primero que se debe verificar, la anatomía, porque no siempre vamos a tener la edad en el momento, como dato, ¿ok? De 1 a 8 años es niño, por ende, teóricamente vamos a tener que aplicar el RCP con una mano en niños de 1 a 8 años. También deja un poco ahí la plana abierta porque en niños de 1 o 2 años aún están bastante pequeños, por ende ahí vamos a tener que clasificar si lo hacemos con 2 dedos, ¿cierto? En el niño de 1 año o con un brazo, con una mano, ¿ok? Menores de 1 año en lactantes, bueno, en lactantes ya sabemos que la compresión efectiva va a ser con nuestros 2 dedos, el medio y el pulgar, y en caso de haber 2 reanimadores vamos a tener que aplicar con nuestros 2 pulgares, ¿cierto? Y lo que son nuestras manos, ahí vamos a tener que estar aplicando el RCP con 2 pulgares en el lactante. También aplicando la inversa, que serían 15 es a 2 en vez de 30 es a 2. Lo que es 15 a 2 también corre en adultos. Y bueno, de lo que hablábamos, acá en las imágenes están las diferencias, ¿verdad? Porque podríamos pensar que la imagen en donde está esta TENS, esta señorita TENS, ¿cierto? Está comprimiendo el tórax de este paciente que probablemente tenga 6, 7 años, ¿ok? Entonces vamos a estar haciendo el ciclo de compresiones que correspondería a 30 compresiones por 2 ventilaciones, siempre y cuando los dispositivos de barrera estén presentes. De lo contrario vamos a tener que estar aplicando la reanimación cardiopulmonar con un brazo y con nuestra otra mano vamos a tener que estar afirmando la zona cefálica del paciente. Asimismo, en la imagen del medio vemos un lactante, ya cambió la posición ahí, ¿cierto? Probablemente hayan 2 operadores y vamos a tener que aplicarlo con nuestros 2 pulgares, mientras que la otra parte de los dedos que me sobra van por la parte posterior del lactante. Esto es para afirmar lo que es la base interescapular. Y la imagen ahí que ustedes ven, la imagen 2, con 2 dedos, ¿cierto? Idealmente que si un lactante está en RCP, usted presencia la parada cardiorrespiratoria o la parada cardíaca, que bueno, en menores casos es parada cardíaca, digo, pero en los mayores casos es parada cardiorrespiratoria en lactantes. Vamos a tener que aplicar el RCP siempre en una base sólida, salvo que estemos desobstruyendo al bebé y estemos aplicando maniobra de Helmich, que la vamos a ver un poco más adelante. Y bueno, acá una ayuda a memoria. Vamos también a refrescar lo que estamos hablando, porque a veces puede ser un poco confuso. Ya el tema de las compresiones, en qué comprimo con una mano, en qué comprimo con mis dedos, etc. Entonces acá tenemos un cuadro que dice que si es mayor a 8 años, vamos a tener que aplicar con nuestras 2 manos. ¿Ya? Pero aquí también puede existir la pregunta, ¿pero qué pasa si no conozco la edad? Vamos a tener que aplicar solamente el trabajo visual, ¿cierto? Verificando cómo es la contextura de este paciente. Vamos a darnos de inmediato cuenta si nuestra mano es muy bultosa en el tórax de este paciente o vamos a tener que a lo mejor posiblemente aplicar solamente RCP con una mano, ¿ya? En vez de con 2. Entonces si el paciente, por ejemplo, refieren que tiene 10 años, ya corresponde a 2 manos la reanimación cardiopulmonar. Pero si este paciente refieren que tiene 10 años y anatómicamente representa 7 o 6, vamos a tener que aplicar el RCP con una mano. ¿Ok? En el centro del pecho, mitad inferior del esternón, profundidad, ¿verdad? Comprima entre 5 a 6, también la teoría habla de 4 a 5, por ende eso también va a tener que quedar a criterio según la morfología del paciente. En niños de 1 a 8 años, de 1 a 2 manos, y es por eso que nosotros acá en nuestro manual colocamos porque puede variar la anatomía del paciente. Por eso es que uno debe ver visualmente si corresponde a 1 o a 2 manos. También en el centro del pecho, mitad inferior del esternón. Profundidad, comprima fuerte, al menos 1/3 del tórax, o que esto correspondería a 5 centímetros, un aproximado.
En bebé menor a 1 año, o sea, menor a 12 meses, 2 dedos en el centro del pecho bajo la línea imaginaria que une ambas tetillas, o sea, la zona intermamilar, a una profundidad de la cual el tórax se pueda comprimir aproximadamente de 4 a 5 centímetros. En caso de que sean 2 operadores de rescate, vamos a poder cambiar la posición de los dedos a ambos pulgares. Entonces ahí también hay un cuadro en donde aparecen las imágenes correspondientes según el cuadro etario. Bueno, acá quisimos representar un poco lo que estaba realizando esta persona. Ustedes ven acá la imagen 2, ¿cierto? Hay una imagen que tiene un número 2. Este tipo de RCP no es cuando el paciente está posiblemente en PCR. Es cuando queremos tratar una obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño que está pasando desde una vía aérea parcial a total. Por ende, vamos a tener que aplicar maniobra de Helmut. Entonces, dejen esta imagen ahí stand-by porque quiero explicarle un poco en qué consiste lo que es el OVACE. Verificar principalmente el cuerpo extraño si es que está asomado en este bebé que ya está casi cianótico, producto del atragantamiento, ¿cierto? Entonces vamos a tener que verificar si el cuerpo extraño o el objeto es visible. Para el sector intrahospitalario tenemos muchas herramientas, muchos dispositivos para poder retirar este cuerpo extraño, una tijera Kelly, un laringoscopio por un profesional entrenado, ¿cierto? Y en el caso prehospitalario podemos utilizar nuestro dedo meñique para poder retirar en caso de estar seguros. En caso de que no se vea o no se visualice el cuerpo extraño, no vamos a realizar ese procedimiento de retiro porque podemos, por supuesto, encapsular mucho más lo que es el cuerpo extraño. Entonces, una vez que nosotros verificamos que no hay respuesta, que no podemos retirar el cuerpo extraño y la asfixia continúa, vamos a tener que aplicar maniobra de Helmut golpeando 5 veces en la zona interescapular con palmadas al bebé. De esta forma, acá como lo muestra el operador, administrar 5 golpes interescapulares para posteriormente realizar 5 compresiones torácicas, como lo hace acá la proveedora. ¿Okay? Estas 5 compresiones torácicas corresponden a la imagen 2, para que no haya ninguna equivocación y para que los profesionales o los funcionarios que se están entrenando por primera vez no piensen que el RCP es con una mano abajo, ¿cierto? Como lo muestra acá, y una mano arriba. En realidad solamente esta estimulación se va a realizar cuando apliquemos maniobra de Helmut. 5 golpes interescapulares y 5 compresiones torácicas. De tal forma que si el paciente lactante no se desobstruye y no hay respuesta ventilatoria, vamos a tener que aplicar el RCP. Y bueno, en esta parte, en la ventilación en adultos, para que la ventilación sea efectiva, la vía aérea de la víctima debe estar abierta. Hay 2 métodos para abrir la vía aérea. Lo muestra acá, que sería la inclinación de la cabeza y la maniobra frente-mentón. Nosotros vamos a poder ventilar y vamos a poder realizar la maniobra frente-mentón siempre y cuando no se sospeche de un daño cervical. Si el paciente a lo mejor tiene el diagnóstico de sospecha cervical, esto hablando por supuesto en un sector intrahospitalario, así como también en un sector prehospitalario, yo a lo mejor estoy afirmado a la certeza de que posiblemente el paciente tenga un problema cervical porque hay mialgia o hubo cierto mialgia, o a lo mejor hay una deformidad anatómica en la cervical, no voy a poder realizar lo que es maniobra frente-mentón, sino que más bien retracción mandibular para poder establecer y estabilizar lo más posible la cervical del paciente. Entonces la inclinación de la cabeza, que consistía en la maniobra frente-mentón, que habla de una hiperflexión del cuello o una hiperextensión, que habla de colocar la mano en la frente y la otra en el mentón para poder mover y realizar esta hiperflexión, ¿verdad? De esta forma lo que vamos a estar haciendo es evitando de que la lengua baje por fuerza de gravedad y obstruya la vía aérea. Asimismo vamos a poder estar
seguros de que en el fondo el paciente va a poder ventilar en caso de estar solamente inconsciente. ¿Ok? Coloque dos dedos de la otra mano debajo de la parte ósea de la mandíbula, ¿cierto? Era la parte del esternón. Entonces, esta maniobra solamente la vamos a poder realizar en caso de que no se sospeche de un daño cervical. Si es por trauma, no realizar esta maniobra. Entonces, si se sospecha o se diagnostica, ¿cierto?, un daño cervical, vamos a poder realizar tracción o retracción mandibular. ¿Ya? La maniobra de la tracción o retracción mandibular se emplea cuando la maniobra de extensión de la cabeza y elevación del mentón no funciona o se sospecha de un daño medular o cervical. ¿Ya? De esta forma, nosotros lo que vamos a poder hacer es que vamos a poder afirmar o agarrar la zona mandibular, para que se pueda entender, ¿ya? Eh, la zona maxilar ahí con nuestras manos o nuestros dedos, y con los dedos pulgares vamos a poder descender lo que es el mentón del paciente. Una vez que yo ya logro asegurar la vía aérea del paciente para una buena permeabilización, puedo pensar ya en la cánula mayo o en la cánula orofaringea, ¿cierto? Para que en el fondo el aire que yo voy a administrar pase de una forma permeable. Por eso es que se le llama vía aérea permeable. ¿Ok? Y logrando esta retracción mandibular o la hiperflexión con maniobra frente-mentón, el aire va a llegar a la cavidad torácica. De esa forma, cuando yo ventile, siempre verificar si el tórax se expande, ¿ya? Si es que, por ejemplo, el tórax no llega a expandirse y se expande el abdomen, es porque en el fondo el sellado que yo estoy realizando en la máscara está de mala forma. Entonces ahí es donde aplicamos la técnica C y E, que en el fondo se le llama técnica C y E porque voy a colocar mi mano en el sellado de la máscara generando una letra C, y también la parte que me sobra de mis dedos genera una letra E, así como ustedes pueden ver acá. ¿Ok? Y la letra E generalmente es la que afirma la zona facial del paciente. Lo vamos a ver un poquito adelante a continuación. Esta sería la técnica, ¿cierto?, de la C y la E. Entonces ahora no sé si me entienden, pero la técnica de la C y la E se le llama porque yo finalmente en la C ya doy un sellado de la máscara, ¿ya? Y la letra E serían los dedos sobrantes que me van a firmar o me van a servir como base de apoyo para yo poder ventilar de buena forma, ya sea con una máscara de RCP o un ambú, una bolsa de resucitación, ¿ya? Siempre considerar las medidas de las máscaras. Idealmente siempre disponer de todas las medidas en caso de una urgencia, que me llegue, no sé, al reanimador o un evento traumático, yo ya poder manejar la mascarilla de la cual yo voy a ocupar. Respecto a las cánulas mayo u orofaringias, tenemos distintas medidas, ¿ya? Y esta, ¿cómo voy a medirla? Desde la comisura labial, desde donde nace la cánula, ¿cierto? La parte más grande, desde la comisura labial hasta el lóbulo de la oreja. Esa va a ser la medida exacta, o sea, si eso no cubre, si la cánula no cubre esa distancia, es porque necesito a lo mejor una cánula mucho más grande, ¿ya? Ahora, si la cánula sobrepasa tanto la comisura como el lóbulo, debe ser una cánula mucho más pequeña, ¿ok? Entonces vamos a hablar ahora de cómo poder insertar esta cánula en la zona orofaringea. Entonces acá vamos a verificar cómo se inserta la cánula. Generalmente y siempre se va a insertar la cánula de forma contraria a cómo es la posición correcta. O sea, al revés. Por ejemplo, en la imagen 1 ustedes ven la cánula, ¿cierto?, entrando por la cavidad oral, pero en realidad debiese, o sea, usted puede pensar que debiese ir inserta hacia el otro lado, o sea, como lo muestra la imagen 2. Y es que la cánula se va a insertar al revés porque tenemos un paladar superior que me va a poder brindar el espacio o la cavidad para poder girar, ¿ya? Si la cánula fuese inserta de forma correcta de inmediato, probablemente vamos a chocar en cuestión de segundos con el paladar superior, ¿ok? Entonces por eso es que se inserta al revés. Cuando yo inserto la cánula,
la voy administrando o la voy insertando, ¿cierto? Y cuando ya llego al tope, ¿cierto? Ahí ya la puedo girar para que quede de forma como lo muestra la imagen 2, o sea, en una posición correcta, brindándome protección a la zona del hipogloso, ¿cierto? A la parte de la lengua, pudiendo permeabilizar de forma correcta. Y también, si ustedes se fijan en la curvatura, bueno, esa es la curvatura del paladar superior permeabilizando vía aérea. Y bueno, no sé si pueden visualizar acá, creo que se ve un poco pixelado, pero es básicamente un resumen de todo lo que es la primera atención desde la cadena de la emergencia hacia abajo, desde que se identifica al paciente en PCR, ¿verdad? Entonces, todo lo que es soporte vital básico en adultos en un algoritmo simple. RCP de alta calidad, ¿verdad? Empezar las compresiones torácicas dentro de 10 segundos, o sea que esos 10 segundos es plenamente de identificación de lo que ocurre en el paciente, de verificar si hay respuesta a estímulos, si hay ventilación, si hay pulso, etc. Si no responde, llamar a servicios de urgencias. No es normal respiración legumbre. La respiración legumbre es la respiración agónica o la disnea. La administración, una respiración cada 6 segundos. O sea que si se sospecha de una respiración agónica, vamos a tener que apoyar con ventilaciones. Esto es en el sector intrahospitalario. El apoyo con ventilaciones sería con bolsa de resucitación, el AMBU más oxígeno si es que éste lo requiere. ¿Okay? Esto no constaría en el sector prehospitalario, porque en el sector prehospitalario ya se estaría pensando a lo mejor con solamente el oxígeno. Verificar el pulso por 10 segundos. Si no respira o solo está en gasping, no hay legumbres, iniciar de inmediato el RCP con el siglo de 30 SA2, solicitando por supuesto la desfibrilación ideal en caso de que exista un ritmo desfibrilable. Evaluar para la corrección de ritmos. Si es aplicable, ¿verdad? Administrar el shock y volver después de la desfibrilación, volver al RCP. Si es que no aplica, continuamos con la reanimación cardiopulmonar y verificamos el ritmo cada 2 minutos para continuar con los mismos pasos que estábamos realizando. En el caso del algoritmo en el soporte vital pediátrico, dentro de lo que es el soporte vital básico, de 1 a 8 años, esa es la edad jerárquica, digamos, que muestra el BLS respecto a lo que es la pediatría. La reanimación siempre tiene que ser de alta calidad, por lo menos de 100 a 120 compresiones por minuto en una profundidad correcta, que sería de un tercio del tórax y de 4 a 5 centímetros de profundidad. Administrar una respiración o una ventilación cada 3 segundos. Esto es en el caso de que el bebé o el lactante tenga una ventilación débil y un pulso débil, pero aún tenga parámetros o aún tenga signos. Si el pulso es menor a 60 latidos por minuto, se debe iniciar de inmediato lo que es la reanimación cardiopulmonar con el siglo de 30 SA2. En caso de que existan dos reanimadores, vamos a pasar a 15 SA2 y vamos a solicitar de inmediato un desfibrilador para su respectiva monitorización y verificando si el ritmo puede ser desfibrilable o no. Posteriormente a esto, evaluar para corrección de ritmo. Si el ritmo es desfibrilable, vamos a aplicar para posteriormente continuar con el RCP. Si el ritmo no es desfibrilable, vamos a iniciar compresiones por 2 minutos para poder ir evaluando cada 2 minutos. Y bueno, hemos llegado a la parte final de esta capacitación de soporte vital básico. Esta es la segunda parte, en donde vamos a hablar del desfibrilador externo automático según la ley 21.156. Es una parte muy entretenida, didáctica y por sobre todo dentro de su dinámica es bastante corta. Es importante que ustedes puedan identificar cómo se utiliza un desfibrilador externo automático, ¿cierto? De estos desfibriladores que son portátiles
y que van a estar ubicados principalmente en hospitales, sectores públicos, lugares públicos, supermercados, aeropuertos, etc. Es por eso que vamos a revisar toda esta pauta del desfibrilador externo automático. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué es un desfibrilador automático? Y como bien decía, es un artefacto o un dispositivo el cual se va a utilizar en todos los pacientes. No hay excepción, a pesar de que la ley habla teóricamente de que no debiese ser utilizado en pacientes menores de 12 meses, pero de igual forma el mal menor vamos a tener que utilizar esa crítica, porque en el fondo vamos dentro de todo el trabajo en equipo del paro cardiorrespiratorio. Si tenemos un desfibrilador externo automático a mano, vamos a tener que utilizarlo de igual forma. No sé si mencionamos en la primera parte del soporte vital básico, cuando hablábamos del desfibrilador, que este era indispensable y que nos iba a servir en todo momento, no importando la condición del paciente o si es que este usuario o paciente era menor de edad o menor de 12 meses, ¿cierto? No importando. En realidad el desfibrilador siempre va a servir para todo tipo de evento porque nos va a servir como una especie de monitor, el cual nos va a guiar paso a paso en caso de una ERCP, una reanimación cardiopulmonar, y nos va a guiar respecto al tiempo. Por ejemplo, si el paciente vuelve a la vida, nos va a indicar que dejemos de comprimir, etc. Entonces, es importante que podamos mencionar que esto es un dispositivo el cual va a captar los ritmos desfibrilables. Entonces, acá como bien dice, interpreta el ritmo cardíaco, importante instrucción, ¿cierto? Que vamos a tener que seguir según las indicaciones que el desfibrilador me indique para generar una descarga o un shock eléctrico. Y evidencialmente hay un 80% de casos en donde el desfibrilador actúa, ¿ok?, ante una parada cardíaca normal, o sea, siempre y cuando este sea un evento coronario. Digo siempre y cuando porque generalmente ahí está el 80%. También el desfibrilador, por evidencia, ha podido salvar vidas en pacientes que a lo mejor debido a su inestabilidad hemodinámica han sufrido paros cardiorrespiratorios, ya sea paros cardíacos o paros traumáticos o por inmersión, y el DEA también ha podido revertir la situación. Los paros cardiorrespiratorios requieren utilizar un desfibrilador externo automático. Deberá realizar una reanimación cardiopulmonar hasta que disponga de un DEA. El DEA va a verificar el ritmo cardíaco y va a indicar si es necesaria una descarga, ¿ok? En el momento de la descarga, usted como operador, como líder de la emergencia, como un operador del lugar, ¿cierto?, o como parte de la escena, si usted es el que está a cargo de instalar este dispositivo, usted va a dar la descarga y antes de eso va a pedir que la gente se pueda alejar y que nadie esté tocando al paciente. Eso es importante, y por sobre todo que el paciente esté seco, o sea, que no tenga el tórax húmedo ni nada de eso. Idealmente que se pueda secar el tórax del paciente en caso de estar con exposición de agua o de líquidos. Entonces es importante poder secar bien el pecho del paciente para poder colocar los parches y la conducción se genere de buena forma. Esto tanto para los pacientes pediátricos y adultos. Entonces es importante que usted pueda delegar y también pueda anunciar la descarga a viva voz para que la gente escuche, ¿ya? En caso de que el paciente tenga el tórax húmedo y usted coloque los parches, esto puede ser muy perjudicial. O sea, más que una ayuda vamos a estar empeorando la situación seguramente. Si el origen del paro no se corrige con descarga eléctrica, se debe continuar con la reanimación cardiopulmonar y con toda la activación de la emergencia. O sea, si estamos en un lugar público, ya los equipos de emergencia ya se delegaron, ya van al lugar, etc. Si usted está en un recinto hospitalario, también existen los desfibriladores externos automáticos. Lógicamente que en un sector hospitalario o intrahospitalario vamos a estar con el personal de apoyo, vamos a
solicitar un DEA, ¿cierto? Si es que está a la mano. Y vamos a ir también por el timbre de código azul. Perfecto. Entonces, que estos protocolos siempre estén vigentes en los hospitales. Si es que a lo mejor no se ha hecho un simulacro, no se ha hecho ahí un entrenamiento como corresponde, idealmente solicitarlo. ¿Cómo usar el DEA? Aplique los parches en el pecho del paciente, que básicamente estas son las palabras que dice el DEA. En menores de 8 años, utilizar parches pediátricos. En lactantes, colocar uno atrás y el otro adelante. ¿Ya? Acá vamos a hablar de las posiciones de parches, o sea, las posiciones de uso, tanto en pacientes adultos y pediátricos. Y claro, el paso a paso de cómo se debe conectar el desfibrilador, si se administra la descarga, ¿verdad? Nadie puede tener contacto con el paciente en ese momento y, por supuesto, una vez que se realiza la descarga, iniciar de inmediato las compresiones por lo menos 2 minutos, salvo que el desfibrilador le indique, por favor, deje de comprimir. En ese caso, debiésemos dejar de comprimir para verificar pulso. Entonces, los pacientes adultos vamos a tener el primer parche bajo la clavícula, en la línea media clavicular, y vamos a tener el parche 2 en la zona de la línea media axilar, zona intercostal. Esto va a ser para pacientes mayores de 8 años, o sea, desde 8 en adelante ya vamos a tener que ocupar esta posición de parches. ¿Ok? En caso de que el dispositivo solamente tenga parches pediátricos en ese momento, en donde yo estoy atendiendo a un paciente que es mayor de 8 años o que morfológicamente me va a entender que tiene más de 8 o 9 años, voy a tener que utilizar los parches, ¿cierto? Pediátricos, pero en esta misma posición. ¿Ok? Esa va a ser la diferencia. En la misma posición de adulto voy a tener que utilizar los parches pediátricos. En caso, vuelvo a repetir, en caso de que el desfibrilador solamente disponga de parches pediátricos. Instalación de parches pediátricos, en este caso iría así, en los pediátricos, o sea, menores de 8 años. El parche 1 va entre la zona intermamilar, ¿verdad? En el centro del tórax, y el parche 2 va en la zona dorsal, entre las escápulas, para que la conductabilidad se genere de buena forma. Pero ¿qué pasa? Si solamente tenemos parches adultos en un dispositivo, ¿cierto? Que solamente tiene parches adultos, bueno, muchas veces, refiriéndome a los dos ejemplos, tanto en adulto y pediátrico, muchas veces tenemos DEA que uno le puede seleccionar la opción si es que el paciente es pediátrico o si es que es adulto. Por ende, hay algunos dispositivos que trabajan solamente con un modelo de parche y la opción a determinar va a depender del paciente, ¿ya? Pero en caso de que el dispositivo o el desfibrilador tenga solamente parches adultos y yo quiero atender a un pediátrico, ¿verdad? O a una persona que morfológicamente represente menos de 8 años, esas en realidad son las palabras, vamos a tener que utilizar los parches adultos, pero en posición pediátrica, o sea, uno sobre el otro, uno en la zona intermamilar, en el centro del tórax, y el segundo parche entre la zona posterior, ¿verdad? Entre los omóplatos o entre las escápulas, ¿ya? De esa forma sería en caso de no contar con los distintos tipos de parche, ¿cierto? Dependiendo de la urgencia que yo tenga en el determinado momento. Rango etario para la instalación de parches. Para lactantes de 12 meses hasta 8 años, que era lo que yo hablaba, ¿verdad? Y parche adulto vamos a contemplar desde los 8 años en adelante. Si no conocemos la edad del paciente exactamente, nos vamos a tener que guiar por morfología o contextura del paciente. No se recomienda la instalación del DEA en menores de 12 meses, aún así si tenemos el dispositivo a la mano, utilicémoslo de buena forma y acá existe el mal menor, que en el fondo vamos a tener que, según el criterio, ¿cierto?, del encargado o del líder de la escena, vamos a poder de igual forma ocupar el desfibrilador. ¿Qué herramientas tiene este dispositivo? Bueno, tenemos muchas veces este aparato
En estas gavetas, ¿cierto? A veces tienen clave o a veces llegar y abrir. Y una vez que nosotros abrimos la gaveta, tenemos este estuche en donde está el dispositivo del desfibrilador externo automático. ¿Ya? Dentro de este estuche debiésemos tener tijeras, debiésemos tener una toalla en caso de secar el tórax, ¿verdad? Y los distintos tipos de parches. Lógicamente que el dispositivo del desfibrilador externo automático debe estar en una zona habilitada con mucho espacio para que éste sea visible. A esto lo llamamos zonas cardioprotegidas. Es importante que usted como monitor DEA pueda identificar una zona cardiosegura, ¿cierto? No significa que a lo mejor tengamos que llevar al paciente hacia esa zona, sino que la zona cardioprotegida sea lo más visible posible para que una persona pueda identificar el DEA rápidamente y me lo pueda traer al lugar en donde yo estoy atendiendo la emergencia. En caso de que el DEA no encienda o no funcione, se debe verificar rápidamente la batería o pilas para prontamente hacer el cambio. Generalmente también estos estuches traen baterías y por sobre todo la autonomía de un desfibrilador externo automático debiese ser de por lo menos de 3 a 4 años. En lo que es el mantenimiento y por todo lo demás, la certificación de la zona cardioprotegida, eso se genera cada un año. O sea, cada un año el dispositivo debiese estar en revisión. ¿Verdad? Lo que estábamos hablando según el modelo del desfibrilador, hay algunos que usan pilas de estas grandes, hay modelos que traen una batería de respaldo, etc. Tijeras de trauma que me van a servir para cortar la ropa del paciente y para poder a lo mejor recortar la vellosidad también del tórax, si es que es mucho, no es necesario recortar todo. Y hoy en día por las políticas de IAS, de infecciones asociadas a la atención de salud, no se rasura por el peligro de las microlaceraciones que se pueden generar en el tórax y exponer al paciente a enfermedades de contaminación. Entonces, posición de los parches. Acá hablamos de las precauciones respecto a los parches. ¿Ya? Y era lo que yo comentaba al principio, es qué pasa si tenemos un paciente con el tórax húmedo o si el paciente se infartó y vomitó al mismo tiempo, ¿verdad? Vamos a tener un tórax húmedo, por ende vamos a secar este pecho, este tórax, para evitar un daño, por supuesto, y evitar el daño en terceros, ¿ya? De esta forma, la conducción de la onda va a viajar como corresponde, pudiendo resetear el corazón, ¿cierto? Este músculo cardíaco que necesita corregir esta fibrilación, que es un tipo de arritmia que sacude el corazón y finalmente el dispositivo del desfibrilador externo automático lo que hace es cardiovertir, ¿cierto? Esa condición. Bueno, a lo mejor la palabra cardiovertir nos vamos al tiro al ACLS, al soporte vital avanzado, pero es básicamente que resetea el funcionamiento rítmico del músculo cardíaco. Es básicamente eso lo que hace el shock de electricidad. Tórax húmedo, secarlo. Tórax con vellosidad, solamente recortar. Pacientes con parches medicamentosos, no se debe cubrir el parche medicamentoso, más bien se debe colocar al lado. Bueno, acá también hay una corrección que debemos hacer, que muchas veces el parche medicamentoso se puede retirar, ¿ya? Se puede retirar y se puede secar esa zona y colocar el parche. Pero en caso de que el paciente tenga un bypass coronario, en ese caso el parche debe ir lo más alejado posible o por lo menos de 5 centímetros de alejado, ¿cierto?, de esa zona para poder colocar el parche. Pero en pacientes con parches medicamentosos, que generalmente se ve el parche, podríamos a lo mejor retirarlo si es que este está cubriendo la zona donde tiene que ir el parche del DEA, ¿ya? Y en los pacientes con bypass coronario muchas veces no vamos a saber que el paciente tiene un bypass porque no está con un familiar, ¿cierto? No hay nadie que nos indique una buena anamnesia del paciente, pero sí, como dato, debemos decir que cuando hay
paciente con bypass coronario, hay un bulto en la zona, digamos, de la operación, ¿ya? La operación donde se insertó este bypass. Siempre hay un bultito como en esa zona mamilar más distanciado hacia la izquierda, ¿ya? Eso sería como un paso a seguir en caso de que nosotros sospechemos de que existe un bypass coronario. Va a haber siempre un queloide, ¿cierto?, de un postoperatorio por bypass coronario, un bulto. Entonces, si nos encontramos con esa situación, vamos a tener que alejar el parche de esa zona, colocarlo lo más alejado a lo mejor del bulto del bypass. Y bueno, esto es una materia que creo que ya vimos en la primera parte de los rangos etarios según RCP. Vamos a contemplar con 2 brazos y con 2 manos a los pacientes mayores de 8 años. Si no sabemos el rango etario del paciente, nos vamos a guiar plenamente por morfología, ¿ya? Por la contextura del paciente. De 1 a 8 años, o sea, menores de 8 años, debiese ser con una mano. Desde el 1 año hasta los 8 años debiese ser con una mano. Y en pacientes menores de 12 meses, ya estamos hablando pacientes menores a 1 año, lactantes, vamos a utilizar nuestros 2 dedos, el índice y el medio, para poder hacer una compresión en el tórax del lactante, ¿ya? En caso de que lleguen 2 operadores, o sea, que hayan 2 respondedores en la atención de un pediátrico o de un lactante, vamos a hacer la función de 15 es a 2. O sea, ¿qué quiere decir? Que mientras yo comprimo, el otro respondedor u operador va a estar ventilando. Entonces vamos a hacer 15 compresiones por 2 ventilaciones, así sucesivamente. Pero en caso de que yo solamente soy la única persona que está atendiendo la atención del pediátrico, vamos a estar haciendo la relación de 30 es a 2 en el tórax del lactante. También respecto a la ventilación, ¿qué pasa si es una obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño? Bueno, ya iniciamos la maniobra de Helmich, el paciente lactante no se desobstruyó, vamos a tener que hacer las primeras 30 compresiones sin ventilación para ver si el cuerpo extraño se mueve, ¿ok? Eso es importante. Si el cuerpo extraño no es eliminado dentro de las primeras 30 compresiones, de igual forma, según las normativas de la American Heart Association, vamos a contemplar a este paciente lactante con ventilación, de igual forma. O sea, la dinámica de igual forma va a ser 30 es a 2. Recuerden que en los lactantes la ventilación debe cubrir tanto nariz y boca, ¿ok? Es solamente en los lactantes. Y en los pacientes adultos la ventilación debemos cubrir con nuestra mano la nariz y ventilar de una forma prudente, esperando la elevación del tórax. Acá vemos la relación de tiempo de la reanimación cardiopulmonar desde que yo solicité el DEA, ¿cierto? Según el sector en donde yo me encuentre, delegar acciones y por lo menos ese tiempo de respuesta debe ser en 5 minutos, en donde ya podamos a lo mejor canalizar de 1 a 2 ciclos de reanimación cardiopulmonar y la respectiva desfibrilación del equipo portátil del desfibrilador externo automático. Si el paciente vuelve a la vida, no desactivar los protocolos de la emergencia para que éste sea atendido por un especialista. Por supuesto que se debe evaluar el porqué.